Hola, ¿cómo están? Bueno, tenemos acá la segunda lectura que habla de cierres de año, cierres de ciclo. En esta sección de charlas de tarot vengo a compartirles algunas lecturas alternativas para que puedan aplicar, practicar, aprender. La lectura de propósito de año. Esta lectura me encanta porque me inspiró el cierre de año, pero como siempre digo, el pasado sirve para aprender, para impulsarnos hacia el futuro. El pasado nunca tiene que ser un ancla, y menos cuando usamos el tarot. No indagamos para ver por qué pasaron las cosas o por qué si actué bien, actué mal, podría haber sido distinto. No, eso sería quedarnos atrapados. Nosotros hacemos, sobre todo esta lectura es un ejemplo para dar un salto, para entender, para mirar con otros ojos retrospectivos y impulsarnos hacia adelante, siempre hacia adelante. Esta lectura que les traigo es bastante simple porque tiene poquita cantidad de cartas. Yo recomiendo siempre que saquen una carta por cada una de las posiciones, pero si ustedes necesitan sacar dos cartas porque algo no les queda claro y los va a ayudar, bienvenido sea. Si estás aprendiendo, yo lo que recomiendo es a veces menos es más. A veces no entendemos algo y empezamos a sacar cartas para que nos ayuden y termina siendo peor, nos mareamos, no entendemos. Así que paciencia, paciencia y que con poquitas cartas podemos sacar muchísima información. Esta lectura requiere de 5 cartas como mínimo y como les digo siempre pueden hacerla solo con los arcanos mayores o con todo el mazo arcanos menores y mayores. Yo en mi caso interpreto las cartas al derecho y al revés, entonces también es una alternativa que puedan hacerlo así o quienes leen solo las cartas al derecho, bienvenido, pueden también hacerlo de esa forma. Empezamos, como siempre, mezclando nuestras cartas. Cuando lo sentimos, cortamos en tres, volvemos a unir y sacamos cartas. La primera carta, que es llamada El propósito de mi año, nos va a dar información o nos va a dar una foto, me gusta llamarlo, sobre el título del año, ¿sí? Todos los años, todos los momentos, todo lo que vivimos, tiene siempre un propósito, tiene un para qué, no un por qué, sino un para qué. Entonces, esta carta nos va a dar información retrospectiva sobre el año o el ciclo que se cerró. Nos va a dar información sobre el propósito que tuvo en nuestra vida, por qué existió así, qué vino a mostrarme, qué vino a darme este año. Recuerden que esta lectura yo la uso para el cierre de año, pero la podemos usar para un cierre de ciclo, algo que se terminó. Terminé una etapa grande en mi trabajo y cambié y fue para mí cerrar un ciclo, ok, aplica. Terminé una relación, implica un cierre de ciclo, ok, lo podemos hacer. Algún fin de un contrato, como les digo, una relación, un vínculo, una etapa en nuestra vida, me mudé, dejé una ciudad que fue un ciclo, ok, sirve también para eso. Como les decía, la posición uno nos va a hablar de ese propósito. ¿Para qué vino a mi vida? ¿Qué vino a mostrarme este ciclo, esta etapa o este año? La posición número 2 es ¿qué logré y no estoy viendo? Porque muchas veces sentimos que algo es evidente que nos trae o que logramos, cuáles son nuestros éxitos, nuestros frutos, pero muchas veces no somos tan conscientes de eso. Entonces está bueno ver en esta carta si hay una relación directa entre lo que el consultante ve y lo que sale, o si es una información extra que el consultante dice, wow, esto no lo había visto así, pero es real. Y la carta número 3 nos va a hablar de qué debo continuar. ¿Por qué? Porque si bien el ciclo, el año, la etapa puede haber terminado, quizás hay cosas en las que debemos continuar, hay que cerrar algo, hay que terminar de aprender algo, asimilar,
o quizás nosotros cerramos el ciclo pensando que ya estaba y hay algunas cositas que me debo llevar para el ciclo que viene, para el año que viene. Entonces, habla de qué debo continuar. Y la posición número 4 es qué mejorar a futuro. Esta carta nos va a dar información de cómo sigo potenciando mi camino, mi futuro, cómo sigo mejorando, ya sea el próximo año, la próxima etapa o lo que venga. Es una mirada hacia el futuro. Y por último, la carta de consejo final, que también va a anclar y a aunar todo lo que nos vayan saliendo en las cartas. Recordemos que es analizar para potenciar el futuro. No me quedo anclado, no estamos preguntando por qué pasaron las cosas, ¿sí? Siempre con una mirada evolutiva. Vamos a ver un ejemplo ahora en el caso real de un consultante que estaba cerrando su año, vino a una consulta y salieron las siguientes cartas pensando en el año que está cerrando, ¿sí? Su visión del propósito y de entender es para el año que terminó. No hay una etapa acá concreta, sino que es en general. Como siempre digo, yo hago un paneo general de las cartas antes de entrar a cada una de las posiciones. Acá lo que vemos primero es si en esta lectura hay arcanos mayores o no. Y en el caso de hay, ¿cuántos hay? Recordemos que la potencia de la energía de los arcanos mayores, en el caso de que usemos ambos, ¿no? Por supuesto que este análisis no sirve si usamos solamente arcanos mayores para la lectura. Si estamos mezclando mayores y menores, aplica este análisis de ver que si hay arcanos mayores en la lectura y cuanto más haya, esto se potencia más, va a hablarnos de que es un año, una etapa que realmente marcó la vida de la persona. Es trascendente este año, esta etapa o este ciclo. No fue algo que pasó desapercibido, que fue algo más, ¿sí? Cuando hay arcanos mayores nos hablan de acentuar esos arquetipos, ¿sí? Nos está hablando de que el consultante quizás está pasando por ese arquetipo también en su vida o le aconseja usarlo y pasar por eso. También otra cosa que observamos a nivel general es si aparecen o no todos los elementos, si aparecen los oros, las espadas, los bastos y las copas representados en la lectura. Eso nos va a hablar de cierto equilibrio también en todas las energías. En este caso concreto vemos oros, vemos espadas, vemos copa y vemos bastos. Así que podríamos decir que hay una energía bastante equilibrada, que esta persona utilizó tanto su capacidad mental, su capacidad emocional, la voluntad, la fuerza y el oro que tiene que ver con la materialización, con poner el cuerpo, con ver frutos, con ser concreto. Recordemos que a veces no salen directamente todos los elementos, pero hay algún arcano mayor que representa ese elemento. Por ejemplo, el caso del emperador representa mucho los oros y los bastos, porque habla de la estabilidad del resultado, de la estructura, de la voluntad, del orden. Entonces, en el caso de que no hubiéramos tenido directamente esos dos elementos, lo complementaríamos en este caso con el arcano mayor. Pero no es el caso, tenemos el equilibrio en todos los elementos. Pero atenti que los bastos salen invertidos. Entonces, podríamos decir también que de alguna forma, tanto la mente, las emociones, lo material, lo concreto, fue de alguna manera bien canalizada por esta persona, pero lo que tiene que ver con la voluntad, con la fuerza, hubo ahí ciertas quizás dificultades, dispersiones. Por supuesto que todo esto lo podemos ir consultando, preguntando, rechequeando con el consultante para ver si todo esto también va resonando con él y ayudarlo de cierta forma. Una vez que analizamos si había arcanos mayores, la cantidad de elementos, si hay algún elemento que predomina, otra cosa que vemos es si hay cartas al derecho
y al revés. En mi caso, que interpreto de las dos formas. Si ustedes solamente leen al derecho, desestiman esto. En este caso, vemos que hay muchas cartas al derecho y solo una invertida. Entonces, nos hablaría de que no fue quizás un año con tanto bloqueo, ¿sí? Ya vamos a profundizar puntualmente en cada una de las cartas, pero podríamos decirle que dentro de todo no hubo tantos bloqueos, la energía de alguna forma fue también fluyendo de a poco, quizá le costó más la voluntad, el esfuerzo por momentos, que se desanimó, que costaron algunos aspectos, pero que dentro de todo las cartas o la energía, al estar la mayoría del derecho, hubo una buena canalización, un buen uso de esa energía. Una vez hecho esta introducción, este contexto que también ayuda a entablar una conversación, un ida y vuelta con el consultante, pasamos a analizar cada una de las cartas y su posición. La primera carta que nos hablaba del propósito del año, nos sale el 9 de oros al derecho. Esto nos va a hablar de que este año vino a mostrarle al consultante de que se puede disfrutar, de que se puede tener un amor propio sin ser egoísta, que se puede estar en soledad, habla del amor propio, de la soledad, del disfrute, de darse gustos. Vamos a ir viendo con las otras cartas si esto también se complementa. Pero este año vino a mostrarle eso al consultante, su capacidad de disfrute, de ver frutos. Quizá fue algo que un año que le costó mucho, que tuvo mucho trabajo, pero que finalmente dio resultados. Entonces, el propósito de este año fue mostrarle eso. Cuando vamos a la parte de qué logré y no estoy viendo, nos sale la carta del emperador. Esta carta nos va a hablar de que el consultante logró cierta estabilidad, que logró posicionarse, que logró cierta estructura, cierto orden, que pudo ver a largo plazo, quizá que pudo dirigir y por eso llegó a ese propósito de año, ¿no? Como a partir de los logros, de la perseverancia, de la estrategia, del orden, de planificar y de la estabilidad, que es algo que logró, pudo, gracias a eso, llegar a este propósito de aprender a disfrutar de los logros. Cuando habla de qué debo continuar aprendiendo, nos sale la carta del 8 de espadas, que es una carta de una energía, si se quiere, un poco negativa. Pero como nos dice que debo continuar, hay que darle como el consejo, la advertencia. El 8 de espadas nos está hablando de que muchas veces nuestra mente es la que nos juega en contra, la que nos crea las barreras, que nos sentimos literalmente como ese personaje, atados de pies y manos, porque nuestra mente, las espadas, es quien nos está jugando en contra. Entonces, no es que le vamos a decir al consultante que siga así, que siga autoengañado, que siga atrapado en sus ideas. Al contrario, le vamos a decir que siga trabajando en eso, que esa parte que debe continuar aún no está cerrada. Le tenemos que explicar que las cartas le dicen que tiene que darse cuenta que él a veces es su propio enemigo, que las barreras no son afuera, que no es el enemigo el que está afuera, sino que uno crea su realidad a partir de sus pensamientos. Si yo creo que todo el mundo me quiere estafar, voy a ver estafa en todos lados. Entonces, este consultante tiene que seguir trabajando en ese aspecto, no autolimitarse, no jugar ese autoboicot, ¿sí? A partir de lo que logró, que no está viendo, que es el orden, que es materializar, que son los hechos concretos, debe continuar en esa línea, continuar viendo resultados y no que la mente vaya más rápido quizás que lo que los resultados le muestran. En la carta que habla de
qué mejorar a futuro, nos sale la sota de copas. Esta carta nos va a hablar de que esta persona quizás tiene que utilizar más la sensibilidad, aprender a ser también más intuitiva, más calmada. Nos puede hablar de tener una actitud hacia la afuera más, como les digo, empático, cariñoso, demostrativa, ponerle amor a las cosas, ilusión, dejarse llevar también un poquito por el corazón. Entonces, es aprender a que quizás debe dejar este autoboicot mental y en vez de pensar tanto, quizás tenga que sentir un poco más. Eso es lo que nos va a hablar y reflejar este 10, esta sota de copas, ¿sí? Esa emocionalidad. A pesar de las olas, que no es ese elemento que vemos detrás, que a pesar de que a veces las emociones estén un poco cruzadas, nos dicen calma, paciencia, con amor. Y como consejo final nos sale el 5 de bastos invertido. Como es una carta que está invertida, la diferencia de cuando está al derecho o invertida en un consejo es que cuando está al derecho y es un consejo, le decimos anda por este camino, porque la carta en positivo es la energía bien canalizada, entonces aconsejamos ir por ahí. Cuando sale invertida, lo que le decimos en vez de un consejo es una advertencia, es, ojo, no vayas por este lado porque puede tener consecuencias. Entonces, en este caso, como esta carta está invertida y el 5 de bastos nos habla de estar inquietos, inflexibles, a veces ser un poco autoritarios, este conflicto interior por momentos, o puede ser en el trabajo, ¿no? Como algunas dificultades. Este 5 de bastos, yo le llamo es como la lucha de egos, esa negociación que no llega a una traición, es de hecho una competencia hasta saludable, sana, que me impulsa, pero es advertirte que está bien luchar por aquello que querés. Está bien que lo que queremos a veces cuesta y haya que defender nuestro punto de vista, que haya que hacer ciertas luchas, negociaciones y todo eso. Pero te dice, ojo, no te vayas para el otro lado. Entonces es anclando un poco todo. Aprende como propósito a disfrutar, a que tus logros los ves a pesar de todo el esfuerzo y que no solamente hay que ir por el resultado, 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 sino que también hay que pararse a disfrutar, a compartir, a celebrar, a darse amor propio, ¿sí? Y te dice, aprovecha toda esta estabilidad, todo lo que vos aprendiste, porque no llegaste a este éxito de casualidad, por azar o por otros. No, te costó orden, sacrificio, rutina, estabilidad. Entonces, seguí por ese camino, que la mente no te boicotee, no te juegue en contra, la gente no está en contra tuya, el enemigo no está afuera, sino que vos sos el que te pones las barreras. En vez de pensar tanto, empieza a sentir un poco más, empatizar, disfrutar y, como último, cuidado con la lucha que sea desde el ego, la desafiante, la no honesta y la que te lleve después a sentirte peor, ¿sí? Eso es el panorama que podemos darle a nuestro consultante de esta lectura, a partir del propósito de lo que pasó en su año, todo lo que puede aprender, incorporar y cómo continuar. Recordemos que el pasado siempre es un trampolín para el futuro. Espero les haya gustado esta lectura, que si sabes tarot la puedas practicar, me cuentes si le ves otra interpretación a esta lectura o que si vos la haces con algún consultante o con vos, también me cuentes cómo te fue. Y en el caso de que tengas alguna duda o quieras escribirme, podés dejarme en los comentarios. Hay un video previo que también es una lectura similar de cierre de año,
Y hay dos más también que hablan de este tema por si te interesa seguir indagando. Un beso gigante y que tengan un hermoso cierre de año.